Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunos errores de Super Escuela de Héroes. Como aclaración se mencionarán distintos tipos de errores, desde los muy comunes errores de continuidad hasta los errores argumentales. Ahora bien, comencemos. Al comienzo de la película, cuando el padre de Will le dice que la mayoría de los estudiantes tienen un solo super padre y no dos, se nota un ligero error, y es que el padre al decir un super padre con la mano levanta dos dedos, y de manera contraria cuando dice dos levanta un dedo. Algunos chicos en tu escuela tienen nada más un superhéroe de padre, no dos, así que no quiero que los humilles, nada de alardear. No se sabe exactamente si fue un error por parte del actor o si fue a propósito para dar un toque humorístico. Y para que quede claro que no se trata de un error de doblaje, les mostraré también la escena en su idioma original. A lot of the kids at Sky High will only have one superhero parent, not two, so... Cuando Will le confiesa a su padre que no tiene poderes, este se molesta y golpea el mostrador de la cocina. Luego sigue hablando con su hijo y vemos varios cuchillos. Hasta ahí todo bien, pero ocurre que tan solo unos segundos después algunos cuchillos han desaparecido o cambiado de posición, así como también varios objetos en el mostrador. Cuando Will se esconde debajo de la mesa y Warren comienza a lanzarle fuego, se nota un pequeño detalle, y es que como dato curioso, el fuego que vemos aquí era real, por lo que evidentemente se tenía que proteger al actor de alguna manera, y para eso pusieron unos paneles de vidrio. Sin duda hay que darle crédito a la peli por haber utilizado fuego real, el único problema fue que se notara dicha protección. Como saben, Layla se rehúsa a utilizar sus poderes, y es que, según ella... yo solo utilizo mis poderes cuando la situación lo demanda. Teniendo en cuenta eso, es un poco extraño que no haya decidido intervenir en la pelea entre Warren y Will. Después de todo, su amigo estaba en peligro, o eso no era un motivante suficiente. Aunque, claro, si ella hubiera intervenido, probablemente a Will no se le hubiera desarrollado su superpoder. En clase de gimnasia, cuando están en Salvando al Ciudadano, vemos que Speed le quita todo el oxígeno a Warren, dejándolo casi inconsciente, y ninguno de los adultos presentes se molestó en marcar una falta o pedirle a Speed que se detuviera. Y ok, esto no es un error, pero sí que nos hace dar cuenta de lo irresponsables que son los profesores aquí, y es que lo vemos en varias escenas, ya sea con el entrenador o con el profesor que le gusta congelar a sus estudiantes o dejarlos inconscientes. También con el otro profesor que no es capaz de detener una pelea y en su lugar sale corriendo a buscar a la directora. Además de que vemos a estudiantes que duran congelados durante varios días y sus padres ni enterados de lo que les ocurrió. En fin, muchas cosas que te hacen cuestionar de si esta es realmente una buena escuela. En el baile de bienvenida, el señor Boy le ofrece una bebida a Layla. Acto seguido, vemos que Lash extiende su brazo y le derrama parte de la bebida, quedando todavía un poco en el vaso. Sin embargo, justo ahí nos cambian de ángulo y vemos que ahora el vaso está completamente vacío. Resulta muy poco creíble que hayan podido acorralar a tantos héroes en un solo lugar, y es que solo son 4 villanos, o 5 si incluimos a este, pero el punto es que hay cerca de 100 héroes en el baile, cada uno con distintos poderes. Seguro había muchas posibilidades entre todos los estudiantes, además de que como lo muestran, el pacificador parece funcionar lentamente y de forma individual, o sea, no es que sea precisamente un arma rápida. Entonces resulta muy poco creíble tal situación. Y no solo eso, sino que ni siquiera son capaces de abrir o romper estas puertas. Digo, creo que el que escupía ácido podía haberlo hecho, o incluso el que se convertía en piedra. No lo sé, como sea, había muchas opciones. Sin embargo, vamos a tratar de ser justos, y es que también es un poco entendible que ninguno de los estudiantes quisiera arriesgarse, porque cayeron en lo que se conoce como el efecto espectador, que básicamente es cuando todos esperan que alguien más haga algo. Por lo que si lo vemos de esa manera, toda esta situación es válida, pero no deja de ser algo súper conveniente para que así solo los protagonistas lograran derrotar a los villanos y salvar la escuela.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a David Bazán, Juan Páez, Kevin Zúñiga y Yasuri Vigo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.